Ya sabéis todos la polémica que ha surgido después de la sentencia pena de muerte conmutada a la cadena perpetua de Daniel Sancho con los audios de Rodolfo Sancho a el testigo, a Nilsson. Pues bien, cuando surgió esta polémica hace meses de manos de la periodista Esther Yáñez, Rodolfo Sancho contestó. Y quiero que veáis su respuesta, porque parece que se ha olvidado lo que respondió Rodolfo Sancho y toda la polémica que hubo alrededor de esos audios y la respuesta de Rodolfo Sancho. Así que aquí la tenéis. Rodolfo Sancho ha contestado. Rodolfo Sancho y su equipo legal, lógicamente, no se van a quedar callados ante las informaciones que ha deslizado ese testigo que dicen comprado. Él mismo lo dice. Ya sabéis la exclusiva de la periodista Esther Yáñez, que se ha desplazado a Venezuela para tener una entrevista con este testigo. El caso es que Rodolfo Sancho ha contestado. Denuncia que ha hecho Rodolfo Sancho en la que explicaba que un testigo que nunca llegó a declarar durante el juicio de su hijo le estaba extorsionando. Esta persona acusa a Sancho de comprar testigos, pero el actor defiende que el dinero que le hicieron llegar se entregó para sufragar un viaje ante la corte tailandesa. Viaje, por cierto, que nunca se llega a hacer. Hoy Mañaneros les ofrece la denuncia que este testigo hizo contra Edwin Arrieta y que el equipo de Sancho pretendía presentar ante la corte. La denuncia y también los pagos y ciertas declaraciones. Creo que estéis muy atentos si lo veis hasta el final. Es importante para el tema que estamos tratando. Esta es la denuncia que Nilsson interpuso en 2021 contra Edwin Arrieta, su expareja. En ella se lee lo siguiente. Manifiesta haber sido amenazado de muerte por el señor Edwin Arrieta, por lo que cualquier atentado a su integridad sería responsabilidad del denunciante. Manifiesta haber sido amenazado. Manifiesta. Esto es una denuncia. Aquí hay un sello. Repito, esto es una fotografía. Tendríamos que ver el documento, número de registro, un montón de cosas para decir que esto es verdad. Tampoco se puede decir que sea mentira. Al igual que el testimonio del testigo. Alega que teme por su integridad personal debido a las amenazas del señor Arrieta, por lo que establece esta denuncia. Tras numerosos contactos entre los abogados de Daniel Sancho y el propio Rodolfo Sancho con él, este se comprometió a declarar en el juicio de Tailandia. Lo haría sin pedir dinero a cambio, según la versión de los letrados de la defensa. Iba a contar ante el juez que había recibido amenazas de muerte por parte de Arrieta. Sin embargo, tras recibir el dinero para pagar los gastos que conllevaba el viaje al país asiático, no se presentó allí. Estos son los justificantes de esas transferencias y el listado de las cantidades. Es importante. 800 euros, 2.470, 295... Aquí tengo que decir algo, hay que ser justos. En el primer comunicado, cuando dio la información el periodista en esta televisión estadounidense, Jordi, dijeron que, me puedo equivocar, pero en el primer comunicado dijeron 850 euros y otros 100 y pico de no sé qué, en total no llegaba a 2.000 euros. Ahora ya están ampliando las cantidades diciendo 800 euros, 2.000 tal... Esto es así, si no me equivoco. 904, en total casi 7.000 euros, dinero para el pasaporte, para el visado, para la vacuna de la fiebre amarilla, obligatoria en Venezuela para viajar a Tailandia, y también en los conceptos se ve cómo se le sufraga otros viajes e incluso se le abona los gastos de hospital para su padre, ya que según él había tenido un grave accidente. Finalmente no declaró, dicen que todo... Para su padre, en los mensajes dicen para su madre. En el directo que hemos hecho con Esther Yáñez, que os he puesto los mensajes que ha otorgado Rodolfo Sancho al periodista Álvaro en Vamos a Ver, habla de su madre. Es muy raro todo, ¿no? Todo cambió cuando pidió que le compraran una casa y ellos se negaron. Nilsson acusa a Rodolfo Sancho de presiones y dice que teme que el actor le mate. La defensa de Daniel Sancho le acusa de estafa. El equipo legal de Rodolfo Sancho ya lo dijo y presenta las pruebas en las que se basaron para fijarse en esta persona como testigo. Esta es la denuncia presentada por Nilsson, la supuesta pareja de Edwin Arrieta, que le denuncia porque teme por su vida. Bueno, Gemma, la pregunta, ¿cuándo arrancaron esos contactos con Nilsson y por qué decidió finalmente no declarar? Bueno, los contactos arrancan en el pasado otoño, cuando una tercera persona, tal como hemos publicado en El Mundo, pone en contacto a Nilsson con Rodolfo Sancho y con su equipo legal. Nilsson cuenta que ha tenido una relación sentimental con Edwin Arrieta que acabó mal y que en el año 2021 pone una denuncia por amenazas. Esta denuncia casa
o entiende el equipo legal de Rodolfo Sancho que casa con lo que le ha pasado a Daniel Sancho, certifican que esta denuncia es auténtica, y entonces es cuando empiezan a plantear la posibilidad de que este señor vaya como testigo a la corte durante el juicio. Y cuando... Sería interesante que dijesen cómo certificaron que esta denuncia era cierta. Claro, porque sería interesante decir, pues por el número de serie, por esto, no, número de registro, no sé, no soy abogado, no sé de palabras jurídicas, pero entiendo que tendrá un número donde se pueda comprobar, donde se pueda ver que todo es cierto, ¿no? Sería interesante que explicaran esa parte también. Empiezan a hacerle las transferencias de dinero para sufragar los gastos y que este chico pueda viajar, aunque finalmente se echa atrás y es la extorsión que denuncia a Rodolfo Sancho y que publicamos, como digo, en El Mundo, con esa frase de jamás he intentado comprar un testigo o jamás he llamado a alguien a declarar en falso. Pero el testimonio de esta persona presenta algunas contradicciones. Bueno, pero hay que decir que es creíble. ¿Por qué es creíble? Porque, para empezar, la denuncia pone la denuncia contra Edwin Arrieta años antes de que suceda el asesinato de Edwin Arrieta en manos de Daniel Sancho. Es decir, no está confeccionada después para que encaje en toda esta historia. Es una denuncia contra Edwin Arrieta por amenazas de muerte, cuando dejan su relación. Es muy escueta, porque es un folio y 3 líneas. La tenemos en la redacción de este programa. Pero sí que es cierto que está hecha años antes, así que eso le da bastante credibilidad. Segundo, tiene credibilidad porque la supuesta víctima de Edwin Arrieta, Nilsson, que se llama así en realidad, ha hecho declaraciones corroborando esa denuncia. Las hizo además, es que hace un mes, Jaime, hace tan solo un mes, contaba que Edwin Arrieta, que había sido la pareja sentimental de Edwin Arrieta, que Edwin Arrieta le había amenazado y echado a la policía encima cuando intentó romper la relación, que llegó a amenazarle de muerte y que le dijo además que le había echado la policía encima. Sería interesante por qué Edwin recurrió a la policía. Sería interesante también saber por qué Edwin Arrieta, si todo esto es verdad, por qué llamó a la policía hacia este señor, ¿no? Eso no profundizamos. No lo decimos, pero no profundizamos. Iba a pagar a alguien para que le quitara de en medio a él o a sus familiares, y encima llegó a decir que le llegó a hacer hasta 200 llamadas en pocos días y los mensajes. Es decir, un caso de acoso, de presunto acoso, el que denunciaba este señor. Por todo eso es creíble. Pero, ojo, y esto también hay que decirlo, no sabemos si esa denuncia tuvo recorrido judicial. Pero está ahí, está encima de la mesa, y yo sí creo que es lícito por parte de una defensa recurrir a esos testigos en un juicio, además, donde se está pidiendo pena de muerte para tu defendido. Pero entonces podríamos estar hablando de una especie de estafa por parte de este testigo. Bueno, más que una estafa estaríamos hablando quizá de una apropiación indebida. ¿Por qué? Porque este señor no ha devuelto el dinero. En total, entre gastos de desplazamiento, visados, pasaporte, vacunas y otros aspectos, se ha llegado a ingresar cerca de 10.000 euros. Y la gente se preguntará, ¿y por qué la representación legal de Rodolfo Sancho no le sacó los billetes? Porque este señor Nilsson puso muchos problemas y entonces al final resolvieron que el billete hasta Madrid se lo iba a sacar él por su cuenta, pero a Tailandia ya lo sacaría la representación legal. ¿Qué pasó? Que al final en el aeropuerto es cuando se arrepiente, es cuando llama a... A ver, lo podéis disfrazar como queráis, pero no me digáis que no suena raro y extraño. Hay mucha gente que así lo ha dicho, abogados y policías en programa de televisión, que darle 10.000 euros a una persona, al testigo, no es muy, podríamos decir, no queda bien. Vamos a dejarlo en que no queda bien, porque lo normal es que, ¿qué necesitas? ¿Billete a Tailandia? Dime tu pasaporte, tu DNI, lo que sea, toma el billete. ¿Qué necesitas? ¿Apostillar esta denuncia de no sé qué? Vale, dame el número de cuenta del organismo donde tengas que hacer esta acción. ¿Qué tienes que hacer esto? Dame el número de cuenta de... ingresarlo directamente a las acciones que tenga que realizar para ir a Tailandia. No dárselo a él. No me digáis que no, pues, queda mal, es que queda mal. Rodolfo Sancho y le dice que no va a ir, condiciona su presencia en el juicio a que le den más dinero e incluso que le compren una casa o le ayuden a comprar una casa. En ese momento es cuando empiezan a desconfiar de él y a decir que efectivamente no va a ir y que pues tendría que devolver el dinero, que por cierto está certificado en transferencias bancarias que se han hecho desde el despacho que representa a Rodolfo Sancho a lo largo de estos meses para Nilsson. Pero en estas comunicaciones, abogados, testigo, ¿hay algo que haga romper la confianza mutua? ¿Ocurre algo? Sí, Jaime, se ha adelantado un poquito Gemma, efectivamente, lo de la casa que publicamos en OK Diario. Es que
esta persona le escribe un correo a la defensa de Daniel Sancho donde le exige que le den más dinero. La defensa, ojo, ya había pactado que no iban a pagarle ningún dinero por ir a declarar, que lo que le pagarían serían los gastos, que eran elevados por desplazarse desde Venezuela. Pero este señor se deja caer con un correo, así nos lo manifiesta la defensa, en el que dice que se está portando muy bien, pero es que yo me estoy portando muy bien y necesito ayuda para que me compren una casa en Venezuela. Ante lo cual la respuesta de Rodolfo Sancho es obviamente negativa. Dice que no, que ya está bien, porque además le habían ayudado también, que esto hay que decirlo, según la defensa siempre, a costear los gastos de una enfermedad que tenía su padre. ¿Por qué después de todo esto, aquí es donde se resiente esa relación, pero por qué después de todo esto ellos van un poco más lejos y piensan que es una estafa? Pues muy fácil, porque además de lo que dice Gemma, piensan que es una estafa porque piensan que los documentos que les envía de la supuesta enfermedad de su padre y otros asuntos son falsificados y creen que les ha engañado. No solo se ha quedado con el dinero que estaba destinado simplemente a costear sus gastos, sino que además les ha engañado. De hecho creen, y te lo voy a decir, esto, bueno... Pues si creen que los documentos que les iba enviado eran falsificados pues para que seguir sacando la pasta, el dinero, según ellos, que nos puede llegar a hacer pensar que una denuncia también se pueda falsificar o... Bueno, la denuncia se puede hacer tranquilamente siendo todo mentira, si nos ha juzgado y no... ¿Me entendéis? Pero ¿qué nos puede hacer pensar que todos estos papelitos que nos enseñas son reales? Una denuncia, repito, tú puedes ir y decir el panadero me ha robado la cartera y el policía va a poner en el papelito el señor hablando claro declara que el panadero le ha robado la cartera, pero eso no significa que el panadero me haya robado la cartera. Y aparte aquí ya están diciendo que sospechaban que todos los documentos que les mandaban eran falsos para quedarse el dinero, ¿no? De manera confidencial, ¿creen que efectivamente ha podido gastarse ese dinero en comprarse esa casa que quería en Venezuela? En la entrevista que nos dio Rodolfo Sancho a El Mundo en exclusiva, es muy ilustrativa la frase que él dice: yo nunca he ofrecido dinero a nadie, es a mí al que han venido a pedirme dinero. Y esto... Sería interesante que también dijeseis y expusieseis, ya que estáis exponiendo la exclusiva de Esther Yáñez, también sería interesante que hablaseis del audio que Esther Yáñez afirma haber escuchado la voz de Rodolfo Sancho en ese audio diciendo no puede parecer que te estoy pagando. Puede haber explicaciones, puede haber las explicaciones de oye, Rodolfo Sancho sabe que no puede estar en contacto con un testigo, no quiere decir que esté comprando al testigo. Eso también puede ser cierto, hay que ser justos y objetivos, pero qué raro que eso no lo hablen. Yo creo que lo resume a la perfección. Vamos a seguir hablando sobre este asunto. Vamos a ello aquí en la mesa. Pregunta que os lanzo. ¿Está perjudicando Nilsson al procedimiento pendiente de esa sentencia? Hombre, no, es que básicamente no es protagonista del procedimiento. Efectivamente, yo creo que no, porque al final no ha sido nunca testigo protegido, porque en la lista definitiva que manejábamos en este programa nunca ha aparecido esta persona. Después, al no estar en esa lista, no ha declarado en Tailandia y luego, aparte, por mucho que el testimonio de este chico relacione unas supuestas amenazas, que entiendo que esa denuncia existe, como nos han contado nuestros compañeros en el programa, y nosotros en esa exclusiva es cierto que esa denuncia existe, pero ese tratamiento judicial ha llegado a buen fin, fue sentenciado Edwin Arrieta, no fue sentenciado. Al final, ¿esa denuncia para qué ha servido? ¿O para qué pretendía servir esa denuncia y ese testigo protegido? Pues para echar, con perdón, mierda a la víctima, es decir, echar por tierra la dignidad y la reputación de Edwin Arrieta. Es para lo único que querían llevarlo a cabo. Y hay que ser muy claros, en este juicio se está juzgando a Daniel Sancho, no a Edwin Arrieta. Eso es. Es verdad que se podría haber hecho con este testimonio pues un perfil del cirujano colombiano, pero hay que aclarar que este perfil o esta denuncia de este hombre es de acoso, no de agresión sexual, claro, que es de lo que se defendía presuntamente Daniel Sancho. Lo que también sucede es, esto se está llevando a una categoría mediática, pero si Rodolfo Sancho considera que ha sido extorsionado o que, como dice Gemma, ha sido un delito de apropiación indebida, que ponga la denuncia. Pero aquí estamos todo el tiempo, ¿a qué le estamos dando vueltas? Efectivamente. ¿Fue esto premeditado o fue un accidente? Entonces, es que es básicamente esto. En Tailandia no se está juzgando a la víctima, se está juzgando a Daniel. Tampoco se está juzgando a Daniel por su vida anterior. Eso también hay que decirlo, es verdad, es la realidad. Se está juzgando si ha asesinado con premeditación
a Edwin Arrieta. Entonces todo esto pues es para ensuciar la imagen de Edwin, Es el juicio mediático, que es en lo que se ha convertido todo esto, claro. Si yo siembro cierta duda sobre la víctima, sus hábitos, su personalidad, su agresividad, etcétera, pues apoyo la tesis de que esto pudo ser un accidente. También es cierto que Rodolfo Sancho, con todo el dinero que se está dejando por defender a su hijo, que es comprensible, un padre hace todo lo posible por la mejor defensa para su hijo. Estos 10.000 euros que podría haber sufragado otros gastos, pues este dinero que se llevó este hombre de verdad es incontestable. Yo no he visto, y llevo 41 años en la televisión, 41 años, cómo un caso puede estirarse tanto, y no romperse el chicle. Es alucinante lo que hemos hablado de este caso. O sea, lo digo como ciudadano, no ni como psiquiatra ni como forense, es apasionante incluso. Pero porque tiene muchas aristas y hay muchos ángulos. Facetas. Claro. Pero es que al que nos está viendo en su casa... Está alucinando. Está alucinando porque, claro, ahora aparece este sujeto que efectivamente tal y dice... No hay ¿Qué pinta este señor aquí ahora mismo, parece ¿no? quizá No como fin. una muñeca de Matrioshka. Pero esto ya es las cosas periféricas. Ahora lo nuclear está en la corte tailandesa. Sí, lo nuclear está en la corte tailandesa, pero todo esto, Gemma, tú lo dices, para que desviemos la vista de todas las cosas extrañas que están saliendo alrededor de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, todo esto, que confirmaría, que eso no lo decís, las sospechas de que tenía Ospina, básicamente, ¿verdad? Voy a dejar aquí el vídeo, os leo atentamente qué opináis, os mando un beso enorme y un saludito.